Amén. Nuevamente nos encontramos para otro tema que es importante. Todos tenemos que aprender, todos vamos aprendiendo de lo que Dios nos regala. El tema que tenemos es: solo hay un mensaje de salvación. Yo quiero que coloquen mucha atención en hay un mensaje de salvación. Entonces es Cristo. Cristo deja esa iglesia. Entonces hay un mensaje en la iglesia para el mundo entero hace 2000 años. Entonces un mensaje de salvación para el mundo entero desde hace 2000 años. Esos 2000 años del mismo mensaje, ¿cierto? No es de otro mensaje. Entonces si buscamos en Gálatas 1:6, dice: estoy sorprendido que se hayan pasado tan rápido del mensaje. Tú puedes leer y encontrar, si dice mensaje, estoy tan sorprendido que se hayan apartado del mensaje, en San Pablo en el año 60-65, porque habla del mensaje. ¿Por qué se han apartado tan rápido del mensaje? Por muchas razones. Entonces, porque se reniega de la iglesia. En tiempos de San Pablo y con San Pedro ya habían divisiones, no en cuanto a iglesia, sino en cuanto a criterios. Y habían dificultades. Ellos de los apóstoles aparecen dificultades. Pero las dificultades no significan que hay que apartarnos del mensaje central. Entonces hay un mensaje central. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y base de la verdad. Pablo a Timoteo. Entonces, Pablo a Timoteo nos habla de eso. En Hechos de los Apóstoles, San Pablo habla de esas diferencias del encuentro de Jerusalén con Pedro. Y San Pablo regaña a los apóstoles y regaña a Pedro. Pero esas dificultades no significan que sean divisiones. Hay personas e iglesias que atacan a Pedro porque Pablo le habló de esa manera. Entonces, las dificultades no significan divisiones. En una familia hay dificultades entre el papá y la mamá. Entonces, hay dificultades. Entonces la mamá se va y el papá se va y hay separación. No. Hay dificultades, pero no hay divisiones. Entonces, eso pasa. Si encontramos, hay un renegar de Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay otra enseñanza. Está Carlos. Entonces todo el mundo habla de Carlos. Y Carlos es muy buena persona, una persona mayor, una persona sólida, seria. Pero resulta que una persona dijo que Carlos lo vieron con otra mujer, que a Carlos lo vieron haciendo brujería, que a Carlos lo vieron matando. Entonces la gente va a decir, bueno, dejemos a Carlos, porque sin comprobar, sin ninguna justificación, simplemente atacar a Carlos. Entonces hay razones de peso para mirar primero mirar bien la situación con Carlos y estudiarla, analizarla y mirar qué es lo importante de Carlos, ¿cierto? Eso pasa entonces con la iglesia. Dice el versículo 7, no hay otro mensaje, y es lo que quieren es perturbar. No hay otro mensaje, lo que quieren es perturbar, y se ataca a la iglesia. Entonces, por ejemplo, a la iglesia católica la tratan de la gran ramera, la tratan de la bestia, la tratan de que son borrachos, de idólatras. Todo eso, cada uno se va cayendo por su propio peso. Entonces la bestia es un error, porque han habido 266 papas con el Papa Francisco, y siempre dicen que el Papa es la bestia, pero ahí no hay fondo, o el anticristo, no hay fondo. O sea, 266 papas, desde Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, hasta el día de hoy, y cada uno es la bestia. O sea, no hay razón, no hay sentido común. Que la ramera, la iglesia de la ramera, es falso. La ramera es Babilonia, es una ciudad. Y en Apocalipsis dice que es la Sodoma y Egipto, es donde mataron a Jesús, que vendrá la bestia. Entonces la bestia va a aparecer en la ciudad donde mataron a Cristo. Busca Apocalipsis y encontrarás de dónde aparece la bestia. Es de Jerusalén, es ciudad. Por favor, grábate esto si tú eres
católico y no católico, grábate que atacan la iglesia católica, que es la gran ramera, la gran prostituta, pero es una ciudad. Roma, hablan de Roma, pero la iglesia no comenzó en Roma. Muchos nos atacan la iglesia porque es de Roma, y es un error, porque es una ciudad, y nosotros, la iglesia católica se funda es en Jerusalén, exactamente en la última cena. Jesús dice, yo me voy, ustedes se van a quedar, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esta es la despedida. Cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Él se está despidiendo. Después, en la misma noche de la pasión, 1 Corintios 11, en la noche de despedida o la cena del Señor, San Pablo dice, como una antigua tradición, en el año 65, una antigua tradición, la antigua es en cuanto al año 33, él dice antigua, en el cristianismo, hayan pasado ya 37 años. Entonces, según vemos, hay una despedida. Entonces, en esa despedida ya marca pues como la diferencia. Entonces, y existe entonces el hecho de Jerusalén, de donde comienza realmente. Ahora pasamos a idolatría. La idolatría no es en referencia a las imágenes, y usted puede investigar. La idolatría es en referencia a los dioses. Las imágenes son lo que representan. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 32, era el becerro. Pero eso no lo voy a tratar acá. O sea, la idolatría de las imágenes es en cuanto al becerro. Las imágenes de hombres y animales porque son otros dioses. En la Iglesia Católica no hay tres dioses, ni María es Dios, sino que es un Dios, pero son tres personas, que es Padre, Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu, en Hechos capítulo 2, que les mandaré el Espíritu Santo. Entonces no hay dioses, y María es la Madre de Jesús, es hija del Padre, es madre del Hijo y es esposa del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden mirar y buscar y analizar. Lucas capítulo 1, versículo 26, 39, 42 de Primera de Lucas, y lo van a encontrar. ¿Quién es María realmente? Ella es la Madre de Jesús, pero no es una diosa. Hay imágenes, pero no significa que sean Dios. Muy bien, pasamos entonces al versículo 8. Sea maldito, pongan atención, sea maldito quien anuncia otro mensaje. Yo quiero que ustedes, católico y no católico, escuchen. Dice, maldito quien anuncia otro mensaje. Es como igual en Jeremías 17, maldito quien confía en el hombre. Aquí es maldito el que haga otro mensaje. Y desgraciadamente esto no se predica. Aquí no hay otro mensaje. Hace 2000 años que decimos que hay una iglesia en la que hay un mensaje con dificultades. Muchos dicen que la iglesia fue fundada hacia el siglo III por Constantino. Constantino no fue cristiano, Constantino no fundó la iglesia, sino que él la aceptó. Entonces es muy diferente aceptarla a fundarla. En ninguna parte, busquen en Wikipedia, busquen donde quieran, Constantino no fundó nada, solamente fue un emperador romano, pero él ya no persiguió la iglesia, igual que San Pablo. San Pablo, busquen en el tema de la persecución, San Pablo perseguía la iglesia de Dios, la perseguía. Pueden buscarlo y lo comprobarán en Hechos de los Apóstoles, y en las cartas él dice que era un perseguidor de la iglesia de Dios. ¿De cuál iglesia? ¿Cuál iglesia había hace 2000 años? Y en el tiempo de San Pablo, en el año 65, ¿qué iglesia había? La iglesia que conocemos hoy como apostólica o iglesia católica de toda la vida. Entonces, ¿por qué maldición? Porque ya no hay bendición. En la división, es una maldición, en una división significa diablo. Entonces esa maldición que pesa sobre los mensajes distintos dan a una división. Entonces hoy en día una persona a una iglesia evangélica se aburre, o Jehová le habla, o Yahvé le habla, o Dios le habla, y funda su iglesia. Entonces Luis va a esa iglesia, se cansa esa iglesia del pastor, y Jehová le dice que funda otra iglesia. Entonces cada vez, cada año, cada mes aparecen más y más iglesias. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es el mensaje de Jesús. Pero en Juan capítulo 17 dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, esas divisiones crean
odios. Y en carta a los Efesios, Jesús, busquen carta a los Efesios, ¿a qué vino Jesús? A tumbar el muro que dividía a esos pueblos, que es el pueblo judío y el pueblo pagano. Entonces, mediante la cruz, entonces Jesús, como Hijo de Dios, viene a crear un nuevo pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, San Pedro dice, la carta de Pedro dice, que ustedes no eran pueblo, ahora ya son pueblo. Entonces, un pueblo es una nación santa, un pueblo sacerdotal. En Apocalipsis, San Juan nos habla de que en el año 100 dice, ya hay sacerdotes de Dios Padre en toda la tierra. Cuando San Juan en Patmos dice, hay sacerdotes en toda la tierra, es porque en el año 100 ya se habían regado con lo que hizo San Pablo, ir de ciudad en ciudad ordenando presbíteros. A Timoteo, a Tito, eran presbíteros y después son diáconos. Entonces decimos, es una maldición que hayan tantas iglesias y muchas son fundadas por hombres. Un ejemplo, con todo respeto a una iglesia llamada de los mormones, si algún hermano de una iglesia mormona me escucha, quiero decirte que no te estoy atacando, sino que estudies, que mires bien lo que estás haciendo. Entonces, decimos lo siguiente, en los mormones dicen que se le apareció un ángel a Joseph Smith hacia el año 1860, más o menos, 40, no recuerdo bien, en Estados Unidos, en Nueva York, y el ángel le mostró una placa de oro, unas tablas de oro con las enseñanzas nuevas. Eso nunca se ha encontrado, eso desapareció, nadie sabe dónde están las tablas de oro. Hay un testigo, pero el testigo no sabe quién es. Entonces, dice, busquen Romanos 8, dice, aunque un ángel se le aparezca, tengan cuidado, que nada los separe del amor. Acá está, que aunque un ángel se le aparezca, Romanos 8, cuidado que nada los separe del amor de Dios en Cristo Jesús. Si ustedes se dan cuenta, él habla de que un ángel se le aparece, y San Pablo en Romanos 8 dice que cuidado con un ángel que se le aparezca. Dense en cuenta que, y ellos dicen que el libro de ellos es el libro del Mormón. Entonces, ¿dónde aparece el libro del Mormón? En la Biblia. Estamos hablando de Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 dice, cuidado se cambia, maldito el que coloque otro mensaje. Entonces, dense en cuenta que hay iglesias que ya están inventando otro mensaje y otras ideas. Hay muchas iglesias que dicen que es pecado un cumpleaños. Es error, porque era el cumpleaños de Herodes donde mataron a Juan Bautista, pero no es el cumpleaños, sino el adulterio. El pecado es el adulterio, no era el cumpleaños. Dense en cuenta. Otra iglesia dice que es pecado tomar café, cuando Colombia depende del café. Es como decir, es pecado tomar banano, café y naranjas, y de eso dependemos nosotros, y aguacates, y es pecado. ¿Qué mensaje es el que estamos buscando? Es un mensaje de salvación, no de tomar café o el cumpleaños. Tense en cuenta, queridos hermanos, de si alguno me quiere seguir o entender, no pelear, sino entender de que estamos buscando un mensaje de salvación, no cosas que realmente no son importantes. Bueno, entonces Gálatas 4:8 dice, ustedes eran esclavos de dioses, y dicen que los católicos tienen dioses. No es correcto. ¿Por qué? Porque eso no es un mensaje de salvación. En la iglesia hay un solo Dios, pero está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, que se llama divinidad. Ya lo he explicado en otra grabación. Es la divinidad. Busca Génesis 1:26. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces no son tres dioses, sino que es Dios donde crea a la humanidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús está en las Escrituras. En Isaías aparece Jesús. Y en Hechos de los Apóstoles aparece el Espíritu Santo. Hay gente que dice que no existe el Espíritu Santo. Otros dicen que solamente el Padre. Otros dicen que solamente Jesucristo. Entonces, no es mensaje de salvación, sino unas divisiones terribles. Y eso es lo que no quiere el Señor. Jeremías en Juan capítulo 17, que sean uno, como dije ahora. Entonces, los que eran esclavos de los dioses eran los judíos
por el tema de la idolatría y el dinero y la cuestión de la inmoralidad. Pueden buscar que para los judíos y los israelitas el problema era de dioses en la inmoralidad sexual y en el dinero, porque el dinero da poder. Entonces ahí están los falsos dioses o los baales. La Iglesia Católica no tiene ni baales, ni Éxodo 32, no está en el becerro de oro, no hay animales, no, simplemente son representaciones, pero que no son dioses. Y los paganos, que en ese tiempo no habían católicos, eran cristianos. Hacia el año 100 ya San Ignacio de Antioquía dice que era un obispo en Antioquía, en Siria, donde dice que la iglesia es católica. Más San Ignacio no funda la iglesia católica, sino que dice es católica. Es muy distinto fundar iglesia católica, es decir, se llama católica. También es un tema muy, muy vasto porque atacan a la iglesia católica de que no es cristiana. La iglesia católica siempre ha sido cristiana y en el año 100 se nombró católica, pero se funda en Jerusalén, en la Cena del Señor, 1 Corintios 11, ahí se funda, están los apóstoles, a San Pablo, no se funda en Roma, como nos dicen, no es en Roma, sino que es en Jerusalén. Muy bien. Y dice Gálatas 4:17, esa gente tiene interés en ustedes. Miren que si el mensaje es de salvación, ¿por qué están cobrando diezmo? Cuando en Malaquías 3:8 dice que no le robarás a Jehová, pero en Malaquías 3:5 es no le robarás al pobre, no le robarás al huérfano, a la viuda, al extranjero y al asalariado. Entonces, y al levita, porque el levita recogía, ya lo explicamos también, recogía eran unas ofrendas de alimentos y las repartía. No es dinero, no es dinero. Jesús no cobró dinero, Jesús no pidió diezmos. Él dijo ofrenda a los sacerdotes, él no dijo nunca un dinero. En la iglesia no se cobra diezmo, sino un día al año, que es una ofrenda, es algo irrisorio, es un día al año. Entonces no tenemos interés sobre el diezmo, no existe interés sobre el diezmo porque Jesús no cobró diezmo. Muy bien. Y aducen de que el mundo se va a acabar. Entonces muchos dicen, salte de la iglesia católica o de cualquier parte, entra a nuestra iglesia, paga el diezmo para que sea salvo. Entonces es un error porque llevamos 2000 años y no sabemos ni el día ni la hora, dice Jesús, solamente el Padre lo sabe. Cuando dice el reino de Dios está cerca, no es que el mundo se va a acabar. Jesús dice, convertidos que el reino de Dios está cerca, dicen los evangelios, pero no dice que el mundo se va a acabar, sino que está cerca. Por eso entonces, para terminar, tengan cuidado. El mensaje de salvación, de unidad, más que el mundo se va a acabar, aunque se va a acabar, pero no sabemos cuándo. El diezmo puede ser una ofrenda y el mensaje es Jesucristo como Salvador. Que el Señor te bendiga, que seas feliz, un compartir, like y suscríbete, más por interés, no es interés personal, sino para que otros conozcan este mensaje. Dios los bendiga.